Avetrana es un pequeño pueblo situado en el sur de Italia, en la región de Puglia o Apulia, donde se llevaba una vida tranquila, lejos de las ciudades, lejos del caos, al menos hasta hace 16 años cuando tuvo lugar el delito que a día de hoy representa el caso más mediático, más complejo de toda la crónica negra italiana. Definible como una auténtica tragedia familiar debido a todos los lazos familiares que caracterizan esta historia. ¿Hasta dónde puede llegar la envidia de un familiar hacia otra persona? Envidia de la apariencia, de la energía que alguien emana. Una envidia no hacia alguien random, hacia otro familiar. ¿Hasta dónde puede llegar un familiar haciéndose pasar por alguien de la familia? Hoy hablamos del asesinato de Sara Scazzi, un caso que sigue marcando y seguirá marcando la historia de todos los italianos. Historia que todos conocen y que hasta después de 15 años sigue suscitando demasiado debate. Buongiorno, buonasera a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Ezequiel y este es mi canal de True Crime. Espero que les guste este nuevo formato, ya lo van a entender porque aquí hay muchas cosas que explicar y que quiero que estén aquí presentes en el video para que entiendan absolutamente todo. Quiero que sepan que el objetivo de mis videos es de dar un mensaje positivo, crear conciencia y sobre todo de dar memoria a las víctimas de cada historia. Dicho esto, mi gente, comencemos. Prepárense, chicos, agarran lo que tienen que agarrar, sus cervezas, lo que sea, siéntense que aquí se viene un caso espeluznante. Comencemos. Sara Scazzi nace el 4 de abril de 1995 en Busto, Arsizio, una localidad en Lombardía situada cerca de Milán. En la época en la que su familia, compuesta por su madre Concetta, su padre Giacomo y su hermano mayor Claudio, se habían trasladado desde el sur hasta el norte por motivos laborales y todo esto es muy normal en las familias italianas, sobre todo en las familias de la generación anterior, que se hayan trasladado desde el sur hasta el norte. En los primeros años, sobre todo en el 2002, ella se vio obligada a trasladarse, a mudarse con su madre junto a su abuelo porque estaba enfermo, a Avetrana, que fue en donde ocurrió todo este caos. Mientras que su hermano Claudio y su padre Giacomo se quedaron en la llanura del Padano. Su madre la describe como una bomba atómica por su vitalidad. Aunque su infancia no fue nada fácil, quien la conocía puede describirla como alguien alegre, alguien con mucho entusiasmo, dulce y muy sensible. A pesar de eso, Sara se siente muy sola debido a la distancia que tenía con sus dos figuras de referencia, su hermano y su padre. Sin duda, la frialdad de su madre no ayuda para nada. Su madre era muy religiosa, ella era testigo de Jehová y digamos que se veía muy inclinada a esta religión, a las actividades relacionadas a esto. Todo lo que le decía a Sara, todo lo que, le enseñaba era en base, a sus creencias, y su relación con su hija quería que prácticamente toda fuese basada en base a sus creencias religiosas. Personas testigos de Jehová, espero que no se ataquen. Tengo muchos amigos testigos de Jehová que no son así. Nadie está hablando de ustedes, estamos hablando de una historia, de una familia que, no representa a ustedes. Pero vamos a dar una descripción de qué son los testigos de Jehová para las personas que no son testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son un movimiento cristiano restauracionista, teocrático y milenarista, también conocidos a nivel mundial por su peculiar actividad de evangelización puerta a puerta y por el rechazo a ciertos tratamientos médicos y ciertos símbolos civiles. Este movimiento cree que Jehová es el único Dios verdadero y creador del todo. Como libro sagrado no se adopta la Biblia católica que se conoce, sino otro libro sagrado, pero es como una traducción propia llamada Traducción del Nuevo Mundo. Se cree que muy pronto Dios intervendrá en los asuntos humanos destruyendo el sistema actual, Armagedón, para instaurar un paraíso terrenal. No votan, no se representan a cargos políticos, no prestan servicio militar y no juran lealtad a las banderas nacionales. Rechazan las transfusiones de sangre por motivos religiosos, basándose en una interpretación de los textos bíblicos que prohíben alimentarse de sangre. No celebran la Navidad, las Pascuas ni los cumpleaños porque se consideran de origen pagano. Debido a la distancia emocional que Sara tenía con su madre, Sara empezó a estrechar,
una relación, empezó a establecer más una relación con sus tíos. Digamos, la hermana de su madre, Cosima Serrano, y con su esposo, Michele Misseri. La casa de sus tíos se convierte básicamente en un refugio para ella. Casi una segunda familia. Una familia donde ella empieza a buscar el cariño que se le era un poco ausente en su casa debido a la ausencia de su padre, de su hermano, y a los problemas de la relación que tenía con su mamá. Ella pasaba gran parte de su tiempo con esta familia, con sus tíos, empezando a ver su tío Michele como un segundo padre. Y en las primas, Sabrina y Valentina, como si fuesen unas hermanas mayores. Sobre todo a Sabrina. Quiero hablarte un poco sobre Cosima Serrano, hermana de Conchetta, la madre de Sara. Cosima es una figura muy importante en esta historia. Era una agricultora de profesión que vivió más de 20 años junto a su marido en Alemania antes de regresar a Vetrana en el 2001. Se la describe como un verdadero pilar autoritario en esta familia. Cosima es una mujer que tiene el poder de influenciar a cada uno de los miembros de esta familia. Es capaz de marcar el ritmo y las prioridades del hogar. Hay algunas entrevistas, gente, que tengo que decirlo aquí, es que me da impresión ver cómo ella con tan solo tocar a su esposo es capaz de callarlo por completo. Este carisma autoritario se expresa de manera muy especial con su marido, Michele Misseri, descrito como todo lo contrario, una persona débil, una persona sometida a su esposa. Diría una auténtica víctima de un sistema matriarcal en esta casa. Un rasgo distintivo de su carácter es el apego a los valores del decoro, típico del cierto contexto provinciano en donde toda la familia sabe todo y siempre hay que aparentar la familia perfecta para evitar cualquier chisme en toda la ciudad. Ahora vamos con Michele Misseri, el marido de Cosima. Michele se dedica a la agricultura desde siempre. Cuando tenía 6 años, sus padres lo vendieron a un amo como esclavo para que trabajara en un campo más de 12 horas al día. Estas personas lo acosaban, abusaban de él y su padre nunca le creía. Nunca fue al colegio, nunca tuvo una familia. Intentó escapar, pero el amo se enojó tanto que lo golpeó tan fuerte que dejó al pobre sordo de un oído. La gente de Vetrana lo ve con buenos ojos, una persona muy trabajadora, muy amable, muy dispuesto a ayudar, a pesar de su evidente ignorancia, por así decirlo, porque, como les dije, él no fue a ninguna escuela. Cosima lo domina en todo. Lo hace dormir en una cama plegable en el sótano y ella básicamente también lo trata como un esclavo. Y ella básicamente también lo trata como un esclavo y lo somete. Esto es un perfecto ejemplo cuando vuelven los traumas infantiles en nuestras parejas futuras. Sabrina, la hija de ellos dos y la prima de Sara, nació en Taranto el 10 de febrero de 1988. Es una chica normal, trabaja como estetista y para ser un pueblo tan pequeño logró crearse un buen grupo de amigos. Se define a sí misma como una persona muy meticulosa, muy testadura y muy susceptible. Pasa los primeros 13 años de su vida en casa de su abuelo junto a su hermana, ya que sus padres en aquella época trabajaban en Alemania en ese entonces y no tenían suficiente dinero para mantenerlas. Sabrina es una chica muy insegura, tanto por su aspecto físico como también por sus decepciones amorosas. Sufrió mucho acoso escolar, mucho bullying, sobre todo por su aspecto físico y porque tenía un desequilibrio hormonal que le provocaba crecimiento abundante de vello corporal. Su mayor enamoramiento es de Ivano Russo, un chico del pueblo que conoció en diciembre del 2009 y con el que conectó de inmediato. Mantuvieron ciertas relaciones, pero fueron interrumpidas por él mismo, lo que llevó a Sabrina a desarrollar ciertos complejos sobre su aspecto físico, llegando a definirse a sí misma como alguien no suficiente. Se encariña mucho con Sara, siempre están juntas y se crea como una simbiosis. Establecen un vínculo estas dos primas muy fuerte, a pesar de los 7 años de diferencia, porque Sara era víctima también de acoso escolar y Sabrina se veía muchísimo en ella. La relación entre estas dos nunca fue igual con igual. Sara siempre la veía con admiración, como esa prima grande, esa figura, esa referencia de alguien mayor que tenemos en la familia, a quien queremos mucho y quisiéramos ser de grandes como ellos, por lo cual le perdona siempre todo. Sabrina la introduce en un mundo adulto, por así decirlo. Empieza a salir con su grupo, con el grupo de Sabrina, y a partir de ahí Sara pierde su inocencia, pasa de ser una niña a una adolescente. Sara empieza a utilizar las redes sociales a escondidas de su madre.
Y allí, no sé cuál red social, conoce su primer amor platónico. Un chico de 30 años a quien Sara le confiesa un secreto, un plan que ella tenía para volverse famosa, de manera que su madre empiece a fijarse en ella. O sea, imagínense cuántas heridas ya tenía ella. Un día encuentra a este chico y este chico, al darse cuenta que Sara había mentido sobre la edad que tenía, este chico se asusta y le dice a Sara que no quería saber nada de ella. A partir de ahí, sus inseguridades aumentan y se siguen burlando de ella en su colegio. Sara se había convertido en esa niñita que todo el mundo le prestaba atención y que todo el mundo la buscaba constantemente. Le prestaban atención en todo lo que decía. Ella, digamos que era la sensación del bloque, por así decirlo. Estos comportamientos desencadenan como un circuito emocional en su prima, alimentado por sentimientos obsesivos y una frustración personal. Sabrina empieza a compararse con Sara en todo lo que hacía Sara, Sabrina empezaba a compararse. Su aspecto físico, lo que decía, las personas que atraía. Sabrina se sentía muy acomplejada con Sara, ya que Sara era delgada. Digamos que era como ese prototipo, por así decirlo, de cuerpo bonito, de cuerpo modelo. Mientras que Sabrina era todo lo contrario. Y todos alrededor consideraban a Sara más guapa y más atractiva que ella. Posteriormente, Sabrina se da cuenta que Ivano empieza a encariñarse con Sara. Y a pesar de la corta edad, se da cuenta de que Sara también se había enamorado de Ivano. Sara buscaba en él, digamos, esos cariñitos que ella no recibía por una figura masculina desde hace muchísimo tiempo. Obviamente debido a la ausencia de su padre. Sin embargo, Sabrina empieza a ver en Sara, ya no la ve más como, digamos, una prima chiquita a quien proteger, sino como una rival en el amor. Especialmente viendo la atención que Ivano le daba a una niña de 15 años. En un momento de confianza, Sabrina le cuenta a Sara que mantuvo relaciones con Ivano, pero que Ivano las había interrumpido. También se lo contó, digamos, con los detalles, o sea, como dos primas que cuando se ven se chismosean algo y se cuentan todo con muchísimos detalles. Sara no le dijo, no quería decírselo absolutamente a nadie, pero no podía contenérselo, así que se lo contó solamente a su hermano, Claudio, quien lo difunde por todo el pueblo. Esta iniciativa de Claudio tiene un efecto decisivo en esta historia. Ivano se molesta muchísimo porque ve que es prácticamente el chisme del pueblo y eso que había pasado ya todo el mundo lo sabía y decide romper definitivamente con Sabrina. A partir de ese momento, Ivano decide darle toda su atención a Sara para empezar a darle celos a Sabrina, como forma también como de venganza. Claudio, dada la diferencia de edad, porque este tipo tenía 27 años, decide intervenir de inmediato, obviamente, y lo llama por teléfono y le dice de que, o sea, ¿qué onda con este comportamiento tuyo que tienes con Sabrina y también con Sara sobre todo? 27 años este tipo. ¡Buah! Al haber notado la complicidad que había entre ella, entre su hermana Sara y Ivano, Claudio creía que Ivano quería como de alguna forma criársela. Dicho de forma mala. Es decir, manipularla desde joven como para, a medida de que ella vaya creciendo, siempre tenerla a su lado hasta casarse con ella. Esta es una dinámica que sigue ocurriendo sobre todo en el sur de Italia y creo que pasa en muchas partes del mundo. Es algo que ocurría hace muchísimos años. Es algo que, digamos, nuestros abuelos, nuestras abuelas nos pueden decir, yo así conocí a tus abuelos, pero en este siglo no. Sabrina, en cambio, ella interpretó la difusión de esta noticia como una traición de la confianza con Sara y se siente humillada públicamente. O sea, ella le contó algo a la prima y para ella la prima se lo dijo a todo el pueblo. Este suceso transforma en Sabrina una perfecta furia. O sea, ella molestísima tenía un deseo decisivo de venganza. El 25 de agosto, Mariangela Spagnoletti, que era una amiga de confianza y clienta de Sabrina, está presente en un momento en el que Sabrina y Sara estaban discutiendo en un pub, en un bar, digamos, restaurante. Sabrina le estaba diciendo a Sara que ella se estaba haciendo la guapa y que se vendía por 2 caricias. Esa misma noche, Sabrina había quedado con Mariangela para ir a la playa, su hermana menor Alessandra y Sara. El 26
6 de agosto del 2010, es decir, un día después de lo que les estoy diciendo, Sara pasa por la mañana a casa de los tíos, a casa de los Miseris, mientras que Sabrina estaba trabajando. Tenía un salón de estética en la misma casa, así que Sabrina estaba en la casa, estaba solamente trabajando, pero estaba ahí. Sabrina le pide a Sara que vaya a comprarle una crema. En ese momento ahí estaba como clienta Ana Pisano, quien sintió una tensión terrible entre estas dos. Y la tristeza de Sara por toda la situación la describe ella como algo muy evidente, o sea, se notaba. Sara vuelve a eso de 12 y media y acompaña a su padre ya que había vuelto a Vetrana para pasar las vacaciones. Lo acompaña a hacer unas compras y le dice a su madre que por la noche se iba a ir a la playa con Sabrina. Come algo rápido y se va enseguida de su casa. Sara sale de casa a la 1:30, entre la 1:30 y 1:35. Mientras que Alessandra y Mariangela, estas dos hermanas, estaban llegando a casa de los Miseri para buscar a Sara y a su prima, Sabrina se estaba intercambiando mensajes más o menos a eso de 2:23 de la tarde. Se estaba intercambiando mensajes con ella, con Mariangela. Sabrina le mandó un mensaje diciéndole aviso a Sara, lo cual fue muy extraño porque al día anterior se habían puesto de acuerdo en teoría. Y a eso de 2:28, Sara manda un mensaje diciendo yo voy. A las 2:41 llega Mariangela a casa de Sabrina para recoger a estas dos primas. Pero quien salió de la casa fue solamente Sabrina, quien exclamó nerviosa en la calle, se la han llevado, refiriéndose a un posible secuestro. A las 2:42, Sabrina llama a Sara, sin obtener respuestas, obviamente. Todo esto enfrente de Mariangela y de su hermana en el carro, esperando a que, en teoría, estas dos salieran para irse a la playa. 2 minutos después, Sabrina vuelve a llamar a Sara, pero esta vez su teléfono estaba apagado, el teléfono de Sara. La madre de Sara presenta una denuncia de inmediato, pues a últimas horas de la tarde más o menos. Después de que Sabrina y Mariangela fuesen a casa de Sara para buscar a Sara, donde obviamente no la iban a encontrar. Le preguntaban a la mamá de Sara, como que ¿dónde está Sara? Durante todo el mes de septiembre, Sara sigue desaparecida. Los investigadores se centran en una posible fuga voluntaria, en una escapatoria voluntaria o en un posible secuestro por parte de ese hombre de 30 años. Saben, ese chico, ¿se acuerdan que Sara había conocido a través de las redes sociales? Ya que Sara le había confesado a este chico que tenía el plan de desaparecer durante 20 días para volverse famosa y así obtener la atención de su madre que nunca le ha dado. Una atención que Sara siempre deseó. Este caso se volvió enseguida en algo mediático. Todo el país, todo el mundo empezó a hablar de que dónde está Sara, hablar con sus familiares. Sus familiares fueron invitados en programas de televisión. Los medios de comunicación describían a Sara como una persona inquieta, una adolescente que se relacionaba con chicos mucho más mayores por internet y capaz de planear su desaparición para hacerse famosa. O sea, ella estaba desaparecida y todo el mundo estaba en contra de ella porque, pues, supuesto plan que ella tenía para poder desaparecerse y obtener pues la atención de su madre. Para todo el mundo ella estaba aburrida, ella quería solamente escapar, llamar la atención, escapar de este pequeño pueblo donde solamente discutía con su madre muy a menudo. La madre, los amigos y los familiares desmienten esta tesis porque para ellos se trataba de un secuestro. Sabrina y Cosima se convirtieron en personas muy habituales en la televisión. Lanzaban continuos llamados a ellas para que la pequeña Sara volviera a casa de alguna forma y se mostraban muy preocupadas por la situación. Se qualcuno ha una coscienza, qualcosa che la lasciano libera, Sara che torna immediatamente a casa. Noi l'aspettiamo a braccia aperte. El 17 de septiembre fallece el abuelo materno, Cosimo Spagnuolo. La familia Miseri empieza también a investigar la posibilidad de que haya sido un secuestro por parte de la cuidadora de la señora que cuidaba de este señor, llamada María Pantir, quien sin embargo regresa a Rumanía porque esta señora era rumena y negó absolutamente todo tipo de posibilidad de que ella haya estado involucrada con su desaparición. Mientras tanto, Concetta encuentra el diario secreto de Sara en su casa y decide leerlo, con la esperanza de poder encontrar algo que se pueda acercar a una pista, ¿no? Para encontrar a su hija. Y así, de esta forma, descubre que Sabrina sentía celos por Sara por la relación que ella estaba teniendo con Ivano.
y que ambas sentían atracción por él. La madre entrega este diario a los carabineros. Durante una entrevista, la madre afirma abiertamente que las autoridades tenían que investigar sobre su familia, ya que eran los únicos que sabían dónde se encontraba Sara y a dónde se dirigía. Por lo tanto, las sospechas empezaron a caer sobre Sabrina, quien fue interrogada. Chicos, el diario de Sara fue el elemento fundamental para luego reconstruir el clima de la tensión y los sentimientos que precedieron el crimen, ofreciendo una visión íntima de su vida y de sus familiares. Pero las cosas que más destacaron fueron el enamoramiento por el Ivano ruso. El diario confirma que Sara, a pesar de su corta edad, había desarrollado sentimientos por Ivano ruso, el joven cocinero del grupo de Sabrina. En algunas páginas confiesa que sentía como algo que en él la alegraba, pero al mismo tiempo la confundía, subrayando que a Sabrina siempre le ha gustado mucho Ivano. Otra cosa que confiesa este diario, y muy importante, es el deterioro de la relación entre Sabrina y Sara. Ellas eran súper unidas. A través de las páginas de Sara se ve como inicialmente, digamos, su relación era como fraternal y se iba como quebrando de alguna forma al pasar de las páginas, al pasar del tiempo. La anotación del 12 de julio representa, digamos, el descargue que tenía Sara sobre Sabrina, y había una frase, digamos, que Sara había escrito sobre Sabrina, que decía: Sabrina se está comportando como una conmigo, ya no me deja salir, la odio. También las reprimendas. Sara también solía escribir todas las veces que Sabrina tenía una actitud hostil con ella. Ella describía absolutamente todo. Y la última página del 26 de agosto del 2010, en la última anotación, escrita precisamente en la mañana de su desaparición, Sara describe lo que había ocurrido la noche anterior. Sara escribió que Sabrina de nuevo se había enfadado por sus comportamientos con Ivano. Las famosas caricias, ¿saben? De lo que les decía, que le decía: tú te vendes por un par de caricias. Empezaron a pelear y a nombrar de nuevo estas caricias. Los jueces observaron también que Sara no sentía ningún tipo de tristeza por la participación y la intervención de su hermano Claudio. Se dieron cuenta de que en este diario estaba principalmente el enfrentamiento que tenía Sara con Sabrina. Les voy a leer algo que había escrito Sara. Hoy me he despertado con el dulce sonido del taladro. Anoche salí un rato con Sabrina y su amiga Mariángela. Fuimos a una cervecería y tomamos una Red Bull rápido. Luego volvimos a casa y Sabrina, como de costumbre, se enfadó porque dice que cuando está Ivano, yo me la paso siempre con él. Es que lo creo, al menos él me da cariño a diferencia de ella. Ojalá tuviera un novio así, pero bueno, ya estoy acostumbrada. En este momento, chicos, Avetrana, este pueblo se vuelve una referencia para todos los medios de comunicación. Todo el pueblo empieza a hablar y de hecho se empieza a hacer entrevistas a todo el mundo en este pueblo. De esta manera se volvió en el caso mediático más famoso de toda Italia. O sea, para hacerles entender que yo llegué aquí a Italia en el 2017 y yo me acuerdo todavía que mucha gente hablaba de este caso, Sara Scazzi, yo no sabía que era Sara Scazzi. Pasa el tiempo, me entero de lo que pasó y wow, o sea, un impacto en todos lados. Aquí en este punto Sabrina comete un error y es que ella acepta todas las solicitudes de entrevista, poniéndose de alguna forma palos en la rueda, porque de todos modos todo el mundo empezó a pensar de que ella quería como aprovechar el protagonismo de la historia. Y en algunas entrevistas, chicos, se ve y se nota como ella sabía que su prima estaba desaparecida y ella estaba como ama diva y todo el mundo lo sabe. A más de un mes después de la desaparición de Sara, el 29 de septiembre, Michele Miseri encuentra por casualidad el móvil de Sara calcinado más o menos en un campo. Este suceso empieza a levantar sospechas sobre los investigadores, ya que el móvil de Sara se encontró en un punto que ya la policía había chequeado. A partir de ahí, el tío empieza a ser interrogado y puesto bajo vigilancia con micrófonos ocultos dentro de su coche, dentro de su carro, de su auto. En una conversación grabada, a Michele se le nota muchísimo remordimiento, diciendo que quería encontrar con todas sus fuerzas a los culpables. Pareciera como si estuviese llegando como un cierto límite de algo. Y el 6 de octubre, Michele viene llamado de nuevo para poder declarar. Lo retienen durante 9 horas hasta que, chicos, wow,
agárrense porque lo que se viene es muy indignante, aterrador y muy triste. Michele confiesa el asesinato de Sara Scazzi, diciendo que fue él el único culpable, el único encargado, autor de su asesinato. Entre el 6 y el 7 de octubre, el tío llevó a los carabineros al punto en donde se encontraba el cuerpo de Sara, es decir, el cadáver de Sara. Chicos, esto a mí me resulta muy fuerte y es que a la familia Scazzi se le fue dicha esta noticia en vivo, mientras que estaban en plena entrevista durante una transmisión de un programa llamado, creo que lo he dicho varias veces, Chi l'ha visto, porque se dedican bastante a esto, mientras el equipo de televisión está centrado, digamos, en directa desde la casa de los Miseri. Llega una llamada de los carabinieri, bueno, para comunicarse con la madre de Sara, que habían encontrado su cuerpo. Ci sono notizie su Sara Scazzi, Gildo, se ti ho interrotto tu immagina le quali, non possiamo confermarle e speriamo che siano notizie sbagliate. Concetta, guardi, io non so come dirglielo, lei ha capito che cosa sta succedendo? Cerco di capire. Concetta, guardi, allora, se lei decide di interrompere immediatamente il collegamento, lo decida quando vuole, perché stanno dando una notizia che però noi non abbiamo conferme ufficiali. E dicono che stanno trovando un cadavere. È assurdo? No. Ma tu capisci? È stato un attimo, scusate. Concetta, stavi parlando con i brigatieri, con i carabinieri lì di Avetrana? Sì, ma non si sente al cellulare. Chi non prende? La notizia è terribile, cioè noi stiamo dando una notizia terribile con grandissimo imbarazzo perché si sta parlando dell'uccisione di Sara, Concetta. Qui c'è il Quotidiano di Puglia, improvvisa svolta nel giallo di Avetrana, Sara Scazzi sarebbe stata uccisa in questi minuti, i carabinieri stanno cercando il corpo. Secondo le prime indiscrezioni, Michele Misseri avrebbe confessato nel corso di un interrogatorio durato diverse ore. Esta es una escena, chicos, que a mí me da mucha impotencia, mucha rabia, también porque por parte de este programa y de las personas de este programa, no sé cómo se llama, esta señora que transmitía este programa de alguna forma como que aprovechó y se nota sus ganas de decirle la noticia, de hacerle notar la noticia a la madre como para hacer el hype y hacer que esta escena sea como algo, digamos, único y inolvidable en su propio programa, cosa que me da muchísima rabia porque esto sí para mí representa el aprovecharse de las tragedias, de propio la tragedia, o sea, las ganas de grabar la cara y las expresiones de la familia al enterarse que su hija estaba muerta y que habían encontrado su cadáver. Tú no haces algo así, o sea, como mínimo por respeto, por amor a Cristo, espera a que termine la transmisión y luego se le dice la noticia. Imagínate que te digan algo así sobre un familiar directo, sobre un hijo, una hija o alguien súper cercano cuando te está viendo prácticamente toda Italia, cuando te está viendo en vivo todo un país. Por favor. Dios. Esta escena también conmovió a todo el país, a toda Italia. De hecho, esto que le estoy diciendo no solamente lo opino yo, lo opinaron muchísimos, convirtiendo también al símbolo de Sara Scazzi como la hija de todos, porque es algo que le pudo haber pasado a cualquier familia. El cuerpo fue rescatado del pozo en el que fue tirado en avanzado estado de descomposición 41 días después, tras 41 días en el agua. Posteriormente, obviamente, Michele fue detenido, pero la fiscalía sigue sosteniendo que la versión de Michele no era correcta, como si de alguna forma estuviese mintiendo o protegiendo a alguien. Se le notaba muchísimo que estaba mintiendo. De hecho, varias veces cambió de versión. Y luego de que fue detenido cambió de versión diciendo que en un punto él se había acercado a ella pues con la impetud y ella con razón se enfadó y que Michele había reaccionado mal. Dice que la había estrangulado con un cinturón, que la escondió en un cartón dentro del coche y que la llevó a este campo en donde se encontraba este pozo. Dice que ahí viola el cuerpo sin vida y luego lo arroja al pozo, que solo él conocía este pozo porque no estaba registrado. El 15 de octubre vuelve a cambiar de versión
Y esta vez, chicos, es un giro inesperado. Michele vuelve a cambiar la versión diciendo que Sabrina vio el cadáver, que lo había visto en su casa y que lo había encubierto. El fiscal a este punto dijo, mira, yo no creo a este hombre, todo lo que dice no lo entiendo, porque en ese momento volvió a cambiar de versión Michele diciendo que Sabrina la había ahorcado por juego y por equivocación. Como que estaban jugando así como a pelearse o lo que sea y que sin querer la ahorcó. Defendiendo así la tesis de que fue un homicidio culposo. Ahí como que sintió presión y volvió a la versión de que en realidad fue un instinto que tuvo porque había abusado sexualmente de ella. Este hombre dio 5 versiones diferentes en cuestión de muy poco tiempo. La gente no entendió nada. Estos oficiales no sabían, o sea, este hombre estaba loco porque se culpaba, también culpaba a la hija, pero luego no culpaba a la hija, después se culpaba a él nada más. En ese momento también Sabrina es citada pues en la fiscalía estatal, donde la interrogaron durante 6 horas y esa misma noche sería detenida por complicidad de homicidio. No, aquí en Italia no existe eso de que si un familiar hace un homicidio o hace un delito y yo soy familiar, tengo derecho a cubrirlo. Aquí en Italia eso no existe. Sabrina se declara totalmente inocente de todo, pero en ese momento también el juez la observa y le decide también nombrar todos los elementos que le justifican también su detención. Este juez dice que Mariangela Spagnoletti en una declaración había dicho que Sabrina afuera de su casa poco tiempo después, en el momento que se tenía que ir a la playa, se había dado cuenta que ella inusualmente estaba muy nerviosa. Mariangela dice que la conocía muy bien y en ese momento se encontraba muy nerviosa y que sus palabras al decir que pues su prima había sido secuestrada no parecían normales. Lo que le hizo el juez obviamente sospechar mucho. También el 30 de septiembre se produjo una interceptación que se le había hecho también a... Recuerden que los dos policías habían puesto micrófonos por todos lados a esta familia y se escuchó cómo Sabrina había intentado manipular los recuerdos de la amiga sobre dónde la encontró aquel 26 de agosto. También el día que se encontró el cadáver, también se escuchó cómo Sabrina le había dicho a su querida amiga Anna Pisano, yo también después de 7 horas bajo presión habría dicho que maté a Sara, pero no lo hice. Papá sí, no soy tonta. Frase que se consideró una declaración extrajudicial. No era necesario ya hacerse preguntas. Ya con esta frase, con extrajudicial, me refiero a frase que no se dijo en el juicio, sino afuera. Y que tiene obviamente valor legal. Sabrina describió precisamente cómo estaba vestida Sara. Camiseta sin mangas y unos shorts rosas. A los amigos que la estaban ayudando en la búsqueda, a pesar de que no la había vuelto a ver luego de que ella se cambió para ir a la playa, en teoría. 6 meses después de la desaparición de Sara, se produjo un capítulo que es muy importante, gente, presten atención. Y es que el florista Giovanni Bucolieri contó a los carabineros que había tenido un sueño en el que Cosima y Sabrina, en un Opel Astra, en un carro, en un auto, perseguían a Sara de pie. En un momento dado, Cosima se baja del coche y agarra a su sobrina por el cabello. El 10 de enero del 2012 comienza el juicio como tal. Obviamente esto no era un sueño, gente. Esto fue algo que él le confesó a su empleada, que no me recuerdo el nombre, que su empleada se lo dijo a su madre, Anna Pisano, es decir, la amiga también de Sabrina. Claramente este señor, Giovanni, no quería verse involucrado en nada de esto, pero de todos modos tenía que involucrarse, entonces describió todo como un sueño, pero obviamente las autoridades se dieron cuenta de que esto no era un sueño para nada. Comienza el juicio y esta fue la reconstrucción de todo lo que pasó, que fue hecha el 26 de agosto. Sara pasa la mañana en casa de Sabrina, mientras que Sabrina durante la mañana estaba trabajando. Era más o menos mediodía. Sara se regresa a su casa para acompañar a su padre a hacer unas compras y toma un almuerzo rápido. Antes de salir, le dice a sus padres que había recibido un mensaje de Sabrina que la había invitado pues a la playa. Pero los registros demuestran que a esa hora no se había en realidad mandado ningún mensaje de Sabrina al teléfono de Sara. Sara sale de su casa a eso de 1:30, 1:35. Alrededor de la 1:45, el testigo Antonio Patarra la ve caminando por la calle. Una vez llegada a la casa de los Miseri, había una violenta
discusión que empuja a la joven Sara a salir de esta casa y huir a su casa, regresar. Cosima Serrano y Sabrina Miseri la persiguen en este Opel Astra. Cosima en algún punto se baja del coche y obliga a su sobrina a subirse a este auto. Escena presenciada por el florista Giovanni Bucolieri, que confesó pues todo este sueño, supuestamente sueño. Tras ser llevada de vuelta a la vivienda, Sara fue asesinada entre las 2 y las 2:20 por asfixia mecánica mediante estrangulamiento con un cinturón. Los expertos dicen que esto que pasó debió haber pasado con 2 personas. Una persona no bastó. Y dicen que mientras que una de estas 2 mujeres la estaba asfixiando, la otra le estaba pues teniendo las manos para evitarle cualquier intento de defenderse o de aflojar de alguna forma la presión en el cuello. A continuación, Sabrina intenta inmediatamente caerse una coartada, enviando esos mensajes de textos y haciendo llamadas por teléfono a su prima. El cadáver es trasladado al garaje a través de la puerta interior y entregado a Michele Miseri, quien lo carga en el coche y lleva el cuerpo al lugar del hallazgo. Con ayuda de su hermano Carmine, pues le quitan la ropa, queman su ropa y arrojan el cadáver en este pozo. Tras 15 meses, la Audiencia Provincial de Taranto condenó a cadena perpetua a Sabrina Miseri y a su madre Cosima Serrano por homicidio voluntario con agravantes del secuestro. Michele Miseri fue condenado 8 años por ocultación de cadáver y robo del móvil. El 21 de febrero del 2017, el Tribunal de Roma pues confirma la cadena perpetua a estas 2 personas y la condena al padre, a Michele Miseri. Al mismo tiempo se celebró un juicio por los falsos testimonios que varias personas hicieron alrededor e intentos de despistar, digamos, de alguna forma la justicia. 11 personas que fueron condenadas, entre ellas Ivano. Michele está en libertad desde el 2024 tras haber obtenido reducciones, digamos, de su condena por tener buena conducta y hacer trabajos sociales. Chicos, hasta aquí llega este episodio. Si han llegado hasta aquí, coméntenme qué es lo que estaban haciendo mientras que estaban viendo este video. Es un caso que, me dejó sin palabras. O sea, ¿hasta dónde realmente puede llegar un familiar a hacerle algo tan horrible a otro familiar? Me ha dejado decir sin palabras es poco. Si te ha gustado este video, suscríbete, comenta, dale like porque así me estarías ayudando a crecer este canal. Háganme saber si les gustó también este modelo, esta forma de hacer estos videos, poniéndoles el esquema de las personas aquí atrás y explicándoselas persona a persona, aunque creo que algunas personas me faltaron, pero no eran tan relevantes en la historia. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por mirar y les mando un abrazo enorme a todos. Tengan muchísimo cuidado, cuiden a sus hijos, cuiden a su familia, cuiden la paz mental de sus hijos. Recuerden que es importante, todos estos casos son el reflejo de las cosas que pasan en nuestra sociedad, cosas que pueden pasar en cualquier lado, en momentos que menos nos esperamos. Y llegando hasta aquí, chicos, les quiero muchísimo y nos vemos en el próximo capítulo.